Muy buenas, Good Gamers. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 5 de esta temporada del podcast de Good Game Generation, Jugando para el Futuro. Ese espacio donde charlamos sobre temas relacionados con el gaming, los videojuegos, la educación y todo este entorno digital 2.0 que tanto nos apasiona. Hoy, antes de empezar con el episodio, me gustaría mandar desde Good Game Generation un abrazo y mucha fuerza a todas las personas del País Valencià que han estado sufriendo estos días el temporal, y tenemos muchos amigos, muchos colegas, muchas colegas que están allí, que tienen a sus familias y bueno, les mandamos muchísima fuerza, muchísimo cariño y una abrazada, ya me sale en catalán, una abrazada enorme, ¿vale? A toda la gente que está por allí, que no puede conectar con sus familias, que tienen que reconstruir sus vidas, así que esperamos que salgan de eso lo antes posible y desde aquí toda la fuerza. Y bueno, me toca de esta manera presentar el podcast después de 2 semanas estando fuera, cogiendo fuerzas, que he venido más fuerte que nunca y con muchísima ilusión. Y he estado un poco desconectado, pero bueno, sé perfectamente que habéis estado en buenas manos con Nacho y Aimar. Lo he visto, lo he podido ver, ¿vale? Y sé que se les pilla cariño rápido, así que espero que no os moleste que vuelva a coger yo las riendas del podcast. Y bueno, que sepáis que estos días, como ha habido este intercambio de podcast y de ordenador y tal, los capítulos se irán subiendo poquito a poquito, ¿vale? Este domingo, si podemos, tendremos el primero que se hizo cuando yo ya no estaba aquí, así que poco a poco los podréis ir teniendo tanto en YouTube como en Spotify, ¿vale? Así que ya sabéis, tenéis todos los otros igualmente, si no los habéis vistos, los 2 primeros de la temporada están ya en YouTube y en Spotify. Y bueno, vamos a lo que nos interesa. Y es que en el episodio de hoy contamos con la presencia de Sergi Grau Carrión, profesor e investigador en la Universidad de Vic y cofundador de Neureka Lab, una empresa social que hace evaluaciones cognitivas a niños y niñas con el objetivo de ayudarles en el proceso de aprendizaje. Nos explicará cómo utilizan herramientas tecnológicas gamificadas para detectar e intervenir en casos de dificultad de aprendizaje. ¿Sabíais que, por ejemplo, solo en Cataluña, más de 50.000 niños y niñas tienen dificultades con el aprendizaje en las escuelas? En la actualidad se estima que entre un 10% y un 15% de los niños en edad escolar presentan algún tipo de dificultad de aprendizaje, ya sea en áreas como la atención, la memoria o el procesamiento de la información. Sin embargo, el diagnóstico temprano es un reto, especialmente en entornos escolares con recursos limitados y altos ratios de alumnos por clase. En este contexto, la tecnología y la gamificación se presentan como herramientas clave, permitiendo detectar posibles dificultades a edades tempranas de una manera accesible, atractiva y precisa. En un mundo donde las pantallas forman parte de la vida de los niños desde muy pequeños, la gamificación permite utilizar la misma tecnología que los entretiene para algo más profundo: detectar de manera temprana problemas de atención, memoria o habilidades de procesamiento. En los últimos años, esta unión entre tecnología y pedagogía ha dado paso a un enfoque innovador y práctico que está revolucionando la educación y el diagnóstico de dificultades de aprendizaje. En el episodio de hoy, Sergi nos hablará de cómo Neureka Lab y otras innovaciones tecnológicas están cambiando el panorama educativo y de diagnóstico en nuestro país. ¿Puede el uso de videojuegos en el ámbito educativo marcar una diferencia en el aprendizaje de los niños? ¿Podríamos estar más cerca de una educación realmente personalizada y accesible? Al venir estos proyectos de universidades, ¿en qué punto está la investigación alrededor de este ámbito? Estas y otras preguntas son las que exploraremos en el episodio de hoy. Así que ya sabéis, como siempre, estar activos en el chat. Os queremos aquí a todos preguntando, completando el tema con vuestras preguntas, con vuestras dudas, con los comentarios, con todo lo que vosotros queráis. Y nosotros lo haremos llegar a nuestro invitado. Así que si te interesa, quédate con nosotros, porque empezamos. Jugando para el Futuro, un podcast de GGGen. Y como siempre, y como ya es tradición este año, le presentamos después de la intro directamente. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué ganas tenía otra Muy vez de bien. estar aquí y preguntarte la pregunta esta tan simple que es ¿cómo estás? Es la primera vez que no estoy harto de esta pregunta, ¿sabes? Después de tantas y tantas La veces que, echabas de menos, al ¿cómo, final, ¿ves? cómo, ¿Lo cómo ves? respondo a esto? ¿Cómo respondo a esto? ¿Sabes? Esta vez ha sido fácil y además, ya dando pie, creo que hoy tenemos algo muy interesante. Algo que además no hemos tenido a nadie que nos hable porque hemos hablado mucho de desarrollo, de cómo la gamificación, los serious games, los videojuegos nos ayudan al desarrollo de habilidades. Pero hoy hablamos de la cosa que hemos hablado menos, ha salido en algunos debates, pero no ha habido nadie que nos lo vaya a contar, creo también, como hoy viene a hacer Sergi, que es la detección, ¿no? Cómo sirven ya no Estoy de solo acuerdo. como herramienta de desarrollo, sino de detección. Y en este caso, pues hablaremos de estas dificultades de aprendizaje, pero sé que además, pues podremos seguir, porque dentro de este stalking que hemos ido haciendo estas semanas, riguroso, que se tiene que hacer evidentemente antes de cada una de estas entrevistas, yo me he topado muchas veces con la palabra videojuegos, ¿no? En Eureka, en sus blogs, en varias intervenciones, creo que nos podrá hablar de todo este potencial que esconden los videojuegos también para detectar ya habilidades o incluso comportamientos, caracteres, ¿no? Nosotros hablamos del tipo de jugadores muchas veces, Gerard, que a ti te encanta, y bueno, seguramente está mucho más relacionado de lo que pensamos con el tipo de persona, ¿no? Que son también cuando Sí. juegan, ¿no? Y Así que que además es nada. algo que de alguna manera, bueno, y supongo que Sergi nos podrá poner más aún en el contexto, es algo que aún está por evolucionar. O sea, es algo que es algo nuevo, porque los videojuegos, quieras o no, no, tienen unos años, sí, pero todo el tema de investigar a través de ellos tampoco es tan antiguo. Entonces, creo que es Claro, algo claro. que hoy nos van a poder contar cómo se está empezando a desarrollar este estudio, que me parece súper interesante. Súper Sobre interesante. todo Pues nada. nosotros siempre decimos que nos es fácil, perdón con esto, No, 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 y tanto. detectar con el observación visual, ¿no? De cuando nosotros estamos en las actividades, se nos es fácil, ¿no? Porque Exacto. pero necesitas la interacción humana y en este caso vamos a seguramente a la manera en la que tendremos que hacerlo en el futuro y que veremos más, ¿no? Que es cómo automatizarlo, cómo transferirlo esto a una plataforma y bueno, va, sin más dilación, Gerard, vamos a ello. Porque ya empezamos a hablar, si no. Y sí, sí, vamos a darle paso ya a Sergi, que está aquí esperando. Y vamos a darle por aquí. Hola, hola, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada de nada, es Gracias a ti todo un por orgullo. aceptarla, Sí, 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 teníamos totalmente. muchas ganas. Ya tú sabes que llevamos ya tiempo también intentando a ver cuándo podíamos coincidir, cuándo podíamos coincidir. Y por fin se ha dado, así que nosotros estamos encantadísimos, encantadísimos. Igualmente. Y como has visto, tenemos muchas ganas de que nos cuentes cosas, de conocimiento, así que vamos a intentar ir rápido con las cuestiones, que si no después, como hemos Sí. dicho, siempre nos quedamos sin tiempo, que nos ponemos a hablar y no callamos. Así que, Sergi, para que te conozcan también un poquito los que nos están escuchando y también para empezar, siempre preguntamos cuál ha sido la relación que has tenido con el juego, con los videojuegos, qué etapas o videojuegos han marcado tu vida y de ahí ya entraremos a cómo se ha convertido hoy en tu trabajo, ¿no? Pues la verdad es que es confuso, ¿eh? Porque no sé identificar bien cuál fue el inicio, porque sí que me acuerdo al principio cuando iba a casa de mi tío, que tenía esas maquinitas, ¿no? De pantallas líquidas, que era incluso jugaba, tenía la del Mario, que no parecía ni Mario ni Luigi, que era doble pantalla, y también había la de Donkey Kong, ¿no? Que también era doble. Y al final me acuerdo Vale. muy pequeñito que iba a trastear ahí y jugar hasta que se acababan las pilas, porque ahí aún iba con pilas. Las Y el pilas, salto era, guau, me acabas de desbloquear ahí el recuerdo de ir a buscar las pilas para yo más adelante, pero igualmente tengo el recuerdo perfecto de la Game Boy Advance con las pilas, madre mía. y me pasó eso con la Game Gear, que tuvimos una de las primeras en la Game Gear y que era, en teoría era portable, pero estaba todo el rato conectado con el cable porque si no, no duraba la batería, o sea que era todo menos portable. Pero bueno. Y creo que la siguiente fase ya fue hacer el salto con mis primas, que creo que fue la primera que tuvieron una consola. Pero bueno, era esa de que pones a cargar, te vas a merendar, luego vuelves y juegas un poco. Sí, sí, O- aquí han salido alguna vez, han salido alguna vez. Eso, qué paciencia teníamos antes, ¿eh? Sí, sí. Ya, Esa- ya, ya. ahora, ¿eh? Sí, 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 igual que ahora que para salir cargamos el móvil 2 minutos y decimos, va, suficiente, ya está, salimos con el móvil cargado. totalmente. Y ahí jugamos los primeros juegos, me acuerdo. Y ya el siguiente recuerdo ya es pues tener una.
creo que fue la Master System, la primera que en casa cayó, que poco después vino la Game Gear y la ventaja que había un convertidor que podías poner los mismos cartuchos en un lado y al otro, y de esta manera, Oh. ¿no? Y al final era lo chulo, ¿no? Que podías ir en el coche no muy lejos por el tema de las pilas, pero en el viaje podías jugar también, ¿no? Y Madre ahí, mía, pues, primero, estabas muy avanzada a tu tiempo, ¿eh? bueno, no sé si me dices viejo o qué me dices, pero No, digo que, ostras, muy habituado a utilizar consolas portátiles, ¿no? De las primeras que había, ¿no? Y ya experimentando, vamos, lo que casi el mundo ha descubierto hace muy poco. o sea, no, era muy chulo. De hecho, en paralelo había el debate, ¿no? Como el VHS y el Beta, había la Game Gear o luego estaba la Game Boy. Pues en casa éramos de Sega, no sé por qué. Ah. Ahí, en Sega. Teníamos que ir a casa de los amigos a jugar a las Nintendo luego. Bueno, ¿y cómo lo llevabas eso bien? Sí, la verdad que sí, pero al final disfrutabas de las dos cosas, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, divertido. Al final los juegos, bueno, eran muy básicos al principio, ¿eh? De hecho, creo que el que más jugué fue al Alex Kidd, que iba incorporado con la propia consola. No tenías que poner cartucho y arrancabas y salía el Alex Kidd. Y ahí Vale. Qué muchas horas. De hecho, Ese hace poco se nos lo han dicho aquí, reeditó. alguien nos lo dijo también. No recuerdo quién era, pero nos lo dijeron, ¿eh? También nos lo remarcaron. Era chulo porque eso, sin cartucho ni nada, podías jugar a un juego conmigo. Estaba bien. Qué Y guay. luego creo que la experiencia más intensiva fue con las recreativas. Y ahí Vale. a las máquinas, ¿no? El típico Street Fighter, Guau. el lanzar discos, no me acuerdo cómo se llama uno que era con platillos, que lanzabas platillos, también rollo Street Fighter, y, y ya pasábamos a Outrunner, un simulador de coches, el GP500 que era de motos, que no era MotoGP, era GP500. Hostia, yo hacía bastantes horas de deporte, ¿no? Hacía natación en las edades. Me acuerdo que en el club había el futbolín, que ahí pasaba muchas horas, ¿no? Claro, la recreativa. Y ahí había un simulador de coches de rally, ¿no? El Rally World creo que se llamaba. Tenían una máquina recreativa allí en el club de natación. ¡Hala! Sí, sí, vale era, pero sí, sí. Pero me andaba rápido para hacer la partidita del tío. ¡Guau! ¡Qué Qué bueno! bueno. ¿Os podéis imaginar ahora que en un club de natación pudieran tener, por ejemplo, algo con un videojuego? Hombre, se ven pocas máquinas recreativas, si no son en salones de estos que hay pocos, en el Splau hay uno, ¿no? En que hay unas Ya hay una cuantas. bodega, Sí, ¿no? sí, Exacto, sí, exacto. sí. Sí, sí, sí. Yo ahora que has dicho de deportes, yo a lo que casi más jugaba cuando de pequeño iba a las recreativas era el top spin. A mí el top spin, el de tenis, me Mm. flipaba. Buah, o sea, me pasaba mucho rato. Es curioso, el otro día lo comentábamos con uno de los invitados de cómo en las recreativas, ¿no? Ahora que se habla mucho de que los videojuegos ahora son por servicio y todo, y que en las recreativas también, ¿no? Empezaron siendo juegos por servicio, ¿no? De alguna manera. Me gustó ese dato porque no lo había visto así nunca y, bueno, su inicio fue por ahí. Y a partir de ahí, ¿cómo sigue avanzando, Sergi? Ya llegó el primer ordenador de Amstrad en casa, que también los juegos iniciales, Prince of Persia, Budokan, Uf, incluso uno de la Mancomunidad, que eso era infumable. Que me la- acuerdo que lo compré en un museo con mis padres, era el trueque, ¿no? Vienes con nosotros al museo y te compramos el juego, ¿no? Había que pagar un precio, había que pagar un precio, está claro. Bueno, estos juegos así en el Megaphonics, me acuerdo que en el Abstract tenía un juego que era bueno, de naves, el típico de destruir naves, que luego cuando llegó el 386, el 486 en casa, me encontré el disquete de 3,5, ponerlo, y como no estaba programado para diferentes velocidades, le dabas play, ¡pum! Y se acababa la partida, porque iban tan rápido los enemigos que te fundían, ¿no? Total, total. Ostras, esto me Ahí había sí. pasado con algún juego de hace años y eso que dices, ostras, ¿por qué no me funciona bien el juego y va tan rápido? ¿Sabes? Y nunca en ese momento no hice el clic y mira, ahora ya has desbloqueado un enigma del pasado, Sergi. La frecuencia era siempre igual, ahí no había problemas en el dispositivo. Claro, qué bueno. claro, claro. Y ahora, ¿cómo dirías que se ha convertido esa pasión por los videojuegos ahora mismo? ¿Cómo lo llevas? Con toda, ya cuando crecemos y empiezan las otras responsabilidades. De hecho, hubo un parón más o menos grande. Sí que me acuerdo que mi hermano jugaba PC Fútbol, bueno, aún estaba ahí dándole. Y hoy empecé a trabajar, mira, y cuando empecé a hacer el doctorado, nos ¿Vale? enganchamos los doctorandos al Medal of Honor, que era como ¡Ostras! la distinción. Ahí Sí, sí, online sí. todo, y pasamos muchas horas ahí dándole.
Pero la verdad que fue como un paréntesis, ¿no? Y luego, después también paré bastante, aparte de los casuales, al final, los juegos estos rápidos, incluso el solitario, ¿eh? O sea, algo que me distrayera un poco. Claro. Sí que lo hemos hecho. Ya hemos vuelto un poco. ¿El Medal of Honor era parte del doctorado o era el Subía notas. desestrés? Subía notas. Subía nota, ¿no? Relajaba para poder subir nota luego. Claro, claro, evidentemente. No, quedamos, creo que los jueves por la tarde. Que era Qué como bueno. cada jueves por la tarde, venga, montamos la LAN y a jugar a Medal of Honor. LAN, además, ojo, Vale, Buah. vale, ojo, además Qué LAN, guapo. Bien, me Y la gusta, me verdad gusta. es que fue etapa chula. Total. Y ahora hice el salto a eso, juegos más casuales. Y ahora vuelvo un poco, porque tengo dos niños, uno de 8 o 9, y ahí estamos con él acompañándole. Muy bien, Bien muy hecho. importante. Muy bien, la mejor palabra que se puede utilizar para Sí. eso, ¿no? Acompañándole, seguramente tomando espacio, siendo parte de esos espacios de gaming que tiene él, ¿no? Y nos puedes decir, a ver, en qué punto, qué juegos está empezando a tocar ahora para... Bueno, ahora es época de Minecraft bueno, Roblox, todo esto, pero intento ir, ¿no? Pues ir colocándole algunos juegos que hacemos conjuntos, desde Luigi, ¿no? Mansion y todos estos. Ujú. Más un poco, por ejemplo, la parte de Gris. Gris también me gustó mucho jugar Oh, juntos. qué Qué juegazo. bueno. Aún Aquí tengo que sale jugar a mucho Neva. gris. Tengo que jugar a Neva aún. ¿Lo has probado ya, Sergio, o no? ¿Aún no? No tenemos horas con con el peque para jugar aún. Ya, ya, ya. En Navidades, seguro que cae. Totalmente. De hecho, aquí han salido mucho y tarde o temprano que tendremos aquí a Conrad para que nos Sí. explique más sobre ellos porque son preciosos, pero además creo que además has mencionado dos que me han gustado mucho, has dicho Minecraft y Roblox, ¿no? Además a nosotros siempre nos gusta porque aquí son casi un ángel y demonio para mí, ¿no? A veces cuando lo planteo de decir y me gusta que sobre todo siempre recomiendo que si no hay un acompañamiento, hay juegos que son un poquito más peligrosos, pueden tener más riesgo que otros, ¿no? Pero claro, si hay ese acompañamiento de una persona, como en este caso hace Sergi, Roblox es un entorno precioso también en el que puedes disfrutar una barbaridad, crear, hacer cosas, siempre que evidentemente igual necesita un pelín más de acompañamiento que otras, ¿no? O en Minecraft también en servidores privados, que juegan con sus primos, un poco más controlado. Claro, Pues siempre, qué sí, importante, Sergi, la verdad. Gracias por acompañar además esta entrevista de este mensaje, porque creo que va muy alineado 100% con lo que decimos. Y a partir de aquí, de todas estas horas de Medal of Honor y Minecraft y demás, ¿cómo sucedió que esto se convirtiera en tu trabajo, en tu día a día? pues yo estudié informática y ¿Vale? dentro de la carrera, de hecho, la vertical que me gustó más era la parte de gráficos, ¿no? Todo, cómo renderizar y hacer cosas bonitas con ordenadores. Y ahí hice las pocas asignaturas que había de gráficos, que de hecho eran una sala específica con unos silicon, unos ordenadores carísimos, que cuando renderizabas, es que me acuerdo de la práctica era un billar que tenías que renderizar y cómo las bolas entre ellas se reflejaban, no sé qué. Te pasabas como 3 o 4 horas renderizando y cuando se mostraba salía algo mal. Vuelve a programar, ¿no? Buah, Y ahí, ya, ya es. ahora coges Unity o cualquier motor y en un momento lo ejecutas, ¿no? Haces play o con el Blender y es automático. Y ahí No, le... qué lujo, ¿no? ¿Vosotros Sí, sí. sabéis lo que hay detrás, el sufrir que hay detrás realmente de hacer un juego de este tipo o unos gráficos de este tipo? Eso os ha marcado para de por vida, seguro. Yo creo que es bueno, ¿eh? Verlo un Sí, poquito. sí, Y sí. ahora, No, no, total, ahora total. Lo digo como algo bueno. lo dice y lo que haces es prueba y error, ¿no? No entiendes tanto. Pero la verdad es bueno, ahí fue la parte de gráficos, ¿eh? Lo que me gustaba más era mostrar. Y cuando me quedé ahí haciendo la parte del TFG, el trabajo final, y os surgió la oportunidad de empezar a trabajar con un departamento, la parte de investigación. Mi tesis doctoral era de renderizar cómo utilizar la GPU para acelerar procesos de visualización, datos médicos o simulados, era 4D y ahí era como ver en tiempo real modelos muy grandes. Y de aquí, cuando acabé, dije, esto es muy básico, quiero algo que sea aplicado, porque si no lo ves muy a largo y cuesta, ¿no? Es muy divertido, me gusta mucho, ¿no? Pero quiero algo que sea aplicado. Y surgió la oportunidad de participar en proyectos donde se utilizaban los entornos virtuales, Serious Games. Bueno, la palabra ahí puede variar, ¿no? Porque antes no era tan potente como ahora, pero para temas cognitivos. En este caso era el Instituto Goodman, ¿no? Por ejemplo, y gente que ha tenido ictus o accidentes, y cómo utilizando entornos virtuales
podías ayudarlos en su rehabilitación, tanto cognitiva como funcional. Vale. Y era un poco pasar, ¿no?, del proceso que existía entonces, que era jugar a puzzles típicos, ¿eh? O sea, puzzles de buscar parejas Vale. en papel o estos juegos muy tradicionales, a intentar hacer las actividades que hacían, como por ejemplo trabajar la memoria, pero ya en entornos que se le dice de la vida diaria, ¿no? Actividades de la vida diaria, AVD. Que lo que quiere decir es que lo que están aprendiendo tiene una transferencia a lo que vas a encontrarte en la vida real. Porque una persona, si tiene que trabajar la memoria, cuando llegue a casa no va a hacer puzzles. Lo que tiene que hacer es recordar cómo es la receta la receta para comer o cómo tiene que ordenar las cosas para la nevera para que se guarden bien, ¿no? Pues la idea es esta, ¿no? Hacer transferencias más directas del entrenamiento a luego ir a la vida real. Y aquí es cuando empecé con el tema de utilizar motores de juegos para aplicarlos para cosas más no tanto lúdicas, sino con una finalidad más aplicada. Hostia, qué guay. Y claro, ya un poquito, porque va directo hacia allí, pero de todo esto, ¿cómo aparece en Eureka Lab? Porque justamente sé que habrá unos pasos entre medio, pero claro, al final estamos hablando de eso, ¿no? De detectar quizás y de acompañar en procesos de este tipo, cognitivos. ¿Cómo nace? ¿Después de qué estudios o de qué compañeros os juntáis? Que supongo que tenéis ¿no? Esos mismos como objetivos y así. ¿Habéis trabajado en lo mismo? ¿Y cómo aparece en Eureka Lab como resultado, supongo, a muchas de estas cosas? De hecho, cuando quieres hacer algo aplicado, ¿no?, te digo, voy a hacer el cambio, aquí lo que buscas es, tú eres la parte tecnológica, ¿no? Tú puedes desarrollar cosas, Vale. lo que falta son los problemas para ayudar, ¿no? Y Ujú. aquí pues, he ido siempre intentando colaborar con el máximo de investigadores de otras disciplinas que dicen, pues lo hacemos de esta manera, tenemos esas limitaciones, ¿cómo nos puede ayudar, ¿no?, la tecnología a mejorarlos? Y uno de estos fue Josep María, que coincidimos, ¿no?, en Vic, en la ciudad de Vic, y me explicó lo que estaba haciendo. Él es neuropsicólogo, es doctor en neuropsicología de la Universidad Vale. de Barcelona y lleva muchos años trabajando con todo el tema de dificultades de aprendizaje, ¿no? Dislexia, la parte de lectura, la discalculia, que es la parte de matemáticas, ¿no?, el procesamiento numérico, TDAH. Y él tenía muchas ganas de cambiar cómo se estaba haciendo, ¿no? La parte tradicional de vamos a evaluar, pues venga, un adulto al lado del niño, le va haciendo las preguntas, contestando un papel, luego tiene que coger el libro para dar respuestas. Es un sector aún muy tradicional. Y aparte él tenía la inquietud también de generar no solo la parte de evaluar y decirle a la familia, pues mira, yo te doy el diagnóstico, sino y ahora la familia, ¿qué hace? ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo le da una actividad que le pueda acompañar? Y muchas de las cosas que están haciendo a día de hoy vienen por lógica, pero no están basadas en la evidencia científica. Y una de las Ujú. cosas que empezamos a trabajar es decir, bueno, pues, ¿qué existe a nivel de evidencia científica que nos permita de forma tecnológica hacer evaluaciones para luego hacer un diagnóstico? ¿Y qué cosas existen que funcionen para hacer la parte de tratamiento? No es un tratamiento, porque al final no es una enfermedad que se cura, ¿no? Es Ya. simplemente que tú eres disléxico para toda la vida, por tanto, ¿cómo intervienes? ¿No? ¿Cómo reeducas? ¿Cómo ayudas a compensarlo? Y hicimos este primer proceso de ver qué existía. Y a partir de aquí, coger todas las evidencias, juntarlas y ver que, pues, una vez juntadas y en este caso desde nuestro punto de vista mejorada la experiencia, volver a evaluar que el impacto era el mismo, ¿no?, que sigue funcionando como la evidencia estaba haciendo. Y esto lo realizamos desde las universidades, ¿no?, bajo diferentes proyectos de investigación para acabar creando estas herramientas que permiten evaluar las competencias lectoras, las competencias de procesamiento numérico y cálculo, y también la parte de atención y memoria, ¿no?, que está más ligado al Ujú. TDAH. Sí, eso tenía yo justamente apuntado aquí, que lo estuve mirando en la web y tal, y hablabais de estos 4 como pilares, ¿no? La lectura, la matemática, la atención y la memoria. ¿Dirías de alguna manera que os parecían también o los más estudiados o los más importantes, o por qué justamente estos 4? Porque en este caso es la base que puede ayudar a todo alumno. Al ¿Vale? final puedes trabajar algo para un niño que tenga Asperger o TEA, pero al final este tipo de herramientas están muy enfocadas para este tipo usuario, ¿no?, de player, que antes Ujú. comentaba. En cambio, si tú trabajas la parte de matemáticas, esto le va a servir a cualquier alumno, porque a todos los alumnos le hace falta una base matemática para luego seguir correctamente la parte curricular. Y con la lectura lo mismo. De hecho, son las dos actividades
que más se utilizan en el día a día. La lectura, Ujú. o la escritura, bueno, ahora la escritura poco, pero bueno, la lectura y la parte de matemáticas. Y esto es como es el pilar para luego pues, seguir, ¿no? Lo que en la escuela tienes que aprender. Y de esta manera, si éramos capaces de crear esto, sabíamos que el impacto era más grande porque podía ser utilizado por todo el alumnado, no Ujú. solo para niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Vale. Pero el objetivo al final es tema de focus, ¿eh? Ahora son estos 4 pilares, pero la idea es ir añadiendo cuanto más pilares mejor para que al final cualquier persona adulta pueda conocer, ¿no? Como si José María siempre dice el ejemplo, Ujú. cuando vas al mecánico con el coche, lo enchufas y te hacen el diagnóstico ahí, ¿no? Dicen, pues esto Ujú. falla, esto cambia, pues un poco lo mismo, que cualquier persona adulta pueden conocer cuáles son las partes buenas, potentes del alumno, pero también las más mejorables. Y de esta manera acompañarlos mejor. Es que me Parece parece súper interesante. totalmente, totalmente, ¿no? Si algún día necesitáis testers, que lo sepáis, que aquí os acompañamos de una, porque me parece, bueno, ahora lo comentabas, ¿no? Uno de los próximos pasos que mencionáis es no solo detectar las dificultades, sino entiendo las facilidades también que pueden tener en aprendizaje. ¿Dirías que va un poco por ahí la siguiente intención para la plataforma? Porque me parece muy Ahora buena. lo que estamos haciendo Focus es para ir a las escuelas. El objetivo es poder evaluar a todo el alumnado y poder saber, al final lo que tú haces cuando haces un diagnóstico, haces diferentes test. Y los test lo que te clasifican es dentro de la campaña de Gauss, en qué percentil o en qué zona de la campaña se encuentra ese niño, ¿no? Para esa área. Y por lo tanto, la herramienta no sirve para decir, mira, está en la parte baja, por lo tanto podría tener una dislexia. Que nunca es un diagnóstico, ¿eh? Siempre es como una prueba de cribado. Ujú. Si no, te dice en cualquier zona de la curva. Por lo tanto, también puede detectar el otro extremo, que son niños con talento. Que si una alta capacidad no acompañada también puede llegar a un fracaso escolar. Bueno, la idea es, al final, es poder saber cada uno lo que decíamos antes, ¿no? La típica araña de perfil del jugador de FIFA, pues lo mismo. Sí. Aquí más potente, aquí menos, y aquí le demos más caña, pero acuérdate que tienes que motivarlo y darle cosas que a él se le sea fácil también. Porque si Sí, sí, al sí. alumnado le das cosas siempre muy difíciles, se va a frustrar, ¿no? Bueno, Sí. pues, Además, a mí me encantó que cuando estuve también mirando y tal vídeos, vi que dabais mucho enfoque en la frase de que no todo niño aprende igual, ¿no? Entonces lo escuché que lo comentabais en algún vídeo y así. Y me parece una frase que parece muy obvia, ¿no? Cuando la dices es como, bueno, sí, claro, pero que pocas veces realmente se tiene en cuenta. O sea, es decir, ahora y más ahora no, en todas estas clases con tantos alumnos, con un solo profesor, que sí, se sabe, pero no se aplica que cada niño pueda tener esta dificultad o cada niño tenga que aprender de una manera distinta, ¿no? ¿Cómo Neureka Lab de esta manera, ya más o menos lo has dicho, ¿no? Pero ¿cómo hacéis el approach este a que, vale, utilizaremos esto para justamente ir a ese punto? claro, al final es que es muy difícil, ¿eh? O sea, si nos ponemos en la piel de un maestro, ¿no? Un profesor o profesora, es difícil con 25 alumnos en cada momento saber qué le tienes que dar, ¿no? Y aquí es Total. donde creemos que la tecnología puede ayudar, pero con conciencia. Al final Ujú. tenemos que vigilar y hay mucho debate con si pantallas sí, pantallas no, ¿no? Para la parte de educación, sobre todo en nuestra edad, nuestro foco es en la educación primaria, es decir, Ujú. de los 5 o 6 que entra hasta los 12. Y está más que demostrado que si tú haces un sobreuso o un mal uso, sobre todo, de las pantallas o de los juegos, es igual, al final no es el dispositivo es lo de menos, ¿no? Estamos de Es acuerdo. la herramienta, eso es muy perjudicial. Pero también hay evidencia del otro extremo. Cuando lo haces poco y controlado con un objetivo, ahí están las ganancias, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Y aquí nuestro objetivo es eso, estar en momentos clave dentro de las aulas para recoger el momento, esos datos que son necesarios, que en persona es muy difícil, ¿no? Al final, en este tipo de evaluaciones intervienen dos factores. Una es si lo hace bien o no, ¿no? Los aciertos, pero también es muy importante el tiempo de reacción. Ujú. Un alumno puede responder bien, pero tarda tanto que no es normal. Por lo tanto, tiene que seguir mejorando esas áreas. Y esto es imposible con el cronómetro y ir calculando todos los niños del papel, ¿no? Cómo lo hacen. Y aquí por eso es donde la parte tecnológica ayuda a recoger los datos de manera objetiva.
Bueno, es un nuevo nivel de información dentro del panorama educativo, ¿no? Me lo pienso y de alguna manera la famosa película de Moneyball, no sé si os suena, que va en relación a cómo se empiezan a utilizar los datos en el mundo del deporte para seleccionar el equipo que va a llevar a ganar, ¿no? Un poco y cómo a través de ese cribado de datos sacan el equipo perfecto, ¿no? Me da la sensación de que para el mundo educativo es un tipo de información que empieza a llegar tarde, ¿no? Y que es muy necesaria y que claramente puede llevar la educación a otro nivel. No significará que todas las clases vayan a cambiar y porque evidentemente hay un modelo educativo que evidentemente ayuda, ¿no? Que se pueda avanzar en grupo también tiene sus virtudes, ¿no? Pero el hecho de que te contemos con esa información para después poder, igual sobre todo pienso en los deberes, por ejemplo, ¿no? En las tareas que se llevan a casa, ahí sí que podrían estar mucho más enfocadas a esas cosas que se tienen que potenciar o no tanto. Evidentemente al profesor le darían las herramientas, ¿no? Que yo me veo hemos hablado con muchos profesores que claro, cuando hay dos niveles o muchos niveles dentro de una misma clase en una materia, le es muy difícil darle contenido al que acaba los ejercicios de matemáticas en 2 minutos, otra persona que se lo tienes que explicar 3 veces, ¿no? Claro, es un nuevo nivel de información, Sergio. O sea que hay que ver, o sea, tener cuidado, ¿eh? Porque al final dices tú, pues hacemos que en casa, aquí hay una brecha. O sea, no todo el alumnado tiene el soporte adecuado en casa Claro, o fuera de las aulas. Y si claro. tú dices, mira, te doy esta herramienta que te permite en casa trabajar. Es verdad que les va a ayudar a este alumnado, pero habrá una brecha porque habrá otros que no podrán hacerlo, ¿no? Y aquí estamos intentando hacer muchos focos que sea dentro del aula o en Claro, espacios no formales de acompañamiento. claro. Y la idea es que, como dices tú, al final, nuestro objetivo, y no empezamos de esta manera, no empezamos de la manera tradicional, que es decir, yo cojo a un niño y a una niña y la evalúo de forma individual, realizando un test, pero que era digital. Y esto tenía dos cosas que en las escuelas no se pueden aplicar o es muy difícil. Es que hace falta una persona que vaya sacando a los niños. Esos recursos las escuelas no lo tienen. Si lo pudieran hacer, ya lo estarían haciendo. O sea, no es mala intención de las escuelas, es que no hay la capacidad para hacerlo. Pero la segunda es que estás diciendo al niño que le vas a evaluar. Y eso tiene Claro. impacto. Al final, me están sacando y ese momento de estrés, bueno, Presión, ¿no? Cuenta. Claro, claro. y aquí es lo que nosotros decidimos es intentar ir al otro lado. O sea, no utilizar la tecnología para hacerla más rápida el proceso, sino cambiarlo. Y es donde hemos introducido esas actividades gamificadas, ese juego, donde los niños todos están jugando a la vez y por lo tanto están haciendo actividades a priori iguales, muy parecidas, aleatorias, por lo tanto ningún niño verá que está haciendo lo mismo que otro. El Vale. contenido es muy parecido pero diferente. No se pueden copiar, vamos, ¿no? Como los exámenes que cambian las respuestas, ¿no? Vale. Y de esta manera recogemos los datos y en 10 días, con esos datos y un modelo ahí de inteligencia artificial, podemos predecir el mismo resultado que si hubiéramos sacado niño por niño del aula. Le hemos evitado la tensión de hacerlo y segundo, no se han dado cuenta que estamos evaluando. Están haciendo actividades que harían ya en clase. Y al cabo del día, o sea, el día 11, ya el sistema le da la actividad particular para ese niño. ¿Cómo empezamos a acompañar a ese alumno en forma individual, pero sin diferencias? Porque no lo ven. Porque estamos haciendo cosas que son muy parecidas, pero para simplificar, en tu caso te pasaría una línea numérica y tienes que poner dónde está el 6 entre el 0 y el 100, pero en mi caso tengo solo del 0 al 20 porque no llego. Pero si yo miro al lado, veo que más o menos es lo mismo. Y no me genera esta frustración o un estigma de que yo soy el que lo hace más lento o hago cosas diferentes, ¿no? Y es intentar romper estas brechas que decía al inicio. Y en este sentido, la pregunta que se me viene a la cabeza, porque vi que teníais como puestos esos 4 pasos, ¿no? Que tú ahora has dicho el primero, que es la evaluación, después la intervención, la reevaluación y el logro, ¿no? Teníais en la web. Entonces, mi pregunta un poco viene a, después de hacer la evaluación, el hecho de esta intervención, que supongo que era este paso que era del que estabas hablando, realmente cómo se llega a aplicar en clase? Porque es una actividad que hacen un día en concreto o es algo que acompaña durante un lapso de tiempo. Nuestro objetivo al final es estar en edades tempranas. Lo que quiere decir es intentar actuar a primero y en segundo de educación primaria. Son las Vale. etapas donde tú ya puedes empezar a detectar si un niño puede tener alguna dificultad y empezar a hacer intervenciones que le ayuden, ¿no? A poder mejorar. De esta manera, cuando se va a hacer un diagnóstico, que normalmente es a partir del tercero, tú ya has trabajado con ese alumno y es más fácil hacer un diagnóstico y luego si hace falta una intervención más específica.
Pero la idea es durante todo primero y todo segundo que sea una actividad de 10-15 minutos que se realiza en la clase de matemáticas o en la clase de lengua. Y lo que Vale, hacemos es generar el hábito. La idea es vale. poder generar el hábito. Sí que es verdad que por recursos muchas escuelas no pueden tener cada día, ¿no?, las Ujú. tablets o el ordenador para utilizarlo. Y aquí lo que estamos proponiendo es que sí que se haga como mínimo una vez a la semana para ir actualizando el perfil, ¿no?, del niño, que son los niveles, ¿no?, de cada área donde está trabajando. Qué Y con guay. ese perfil la maestra o el maestro lo ve. Y por lo tanto, las actividades que ya está haciendo de manera tradicional en papel las puede adaptar. Dice, ostras, pues he visto que está trabajando con el sistema de guía numérica entre el 1 y el 10, pues le cojo y le doy la ficha del 1 al 10. En cambio, al otro le doy, ¿no?, o le doy más actividades porque veo que resuelve las sumas muy rápido. Pues ya le doy una hoja doble. En cambio, a otro le doy una hoja más simple, que no le sature, que hayan pocas instrucciones, bueno, al final un poco dependiendo del perfil. Y la idea es poder utilizar esta información para mejorar con nuevas herramientas, pero igualmente las tradicionales también aprovecharlo, ¿no? No seguir Ujú. haciendo exactamente lo mismo, sino mejorar un poco la Que sea un experiencia de... complemento, vamos, que sea un buen complemento a lo que se está haciendo, pero un complemento que pueda hacer que lo tradicional sea más efectivo. Correcto, exacto. Tener más de dos objetivos, que muchas veces la intuición de las maestras es muy buena, ¿eh? Saben, pero es muy difícil de en tiempo real saber, ¿no?, cómo Claro. está la fotografía de la clase. Y incluso imagino que hay una voluntad también, bueno, es una lucha interna de decir, los trato todos igual o no, y entonces teniendo una herramienta así, tienes un soporte en el que decir, bueno, es que la herramienta me está acompañando para no tener que ser yo bajo mi juicio y creerme yo que sé de esto, como para decir, este sabe, este va más rápido, este va más lento, que a veces es muy obvio, pero en otros casos no es tan obvio, ¿no? Hay otros tonos más grises donde, claro, ahí también se puede tener sentido el darle pues el contenido correcto a cada uno, no solo al que tiene dificultades y al que tiene facilidades, sino a todo el espectro dentro de la clase, que creo que evidentemente es una información que para profesores es oro. Y de hecho la idea para nuestro caso es ninguna etiqueta, si no hacemos ningún diagnóstico, es simplemente saber en qué nivel se encuentra de cada área, cada alumno y cómo ayudarlo lo máximo posible, ¿no?, para hacer diagnósticos y luego ya, si hace falta, un psicólogo o un psiquiatra o un logopeda y que haga lo que haga falta. Pero sabemos que desde la escuela podemos acompañarlos y podemos hacer muchas cosas. Y de esta manera, si lo hacemos en la escuela, todos los alumnos tienen la posibilidad de recibirlo. Pero sí, en este Claro. sentido, a mí se me viene a la cabeza, nosotros que además también tenemos este contacto con escuelas y tratamos de llevar nuevas iniciativas a veces a las escuelas, ¿cómo reciben la iniciativa en Eureka y cuáles son las dificultades o barreras que os encontráis de manera más común cuando habláis con escuelas? Bueno, al final es un cambio, ¿no?, hacer un cambio de sistema. Y aquí hay barreras en el sentido, como decía antes, es que no tenemos suficientes tablets o ordenadores para hacerlo, por lo tanto, cuando volvamos a hacer los horarios, ya miramos de cómo introducirlo, ¿no? O sea, no hay mala voluntad, es simplemente una manera de cómo hacer un cambio para poder hacer esto posible. Claro. Necesitan como mínimo, bueno, es eso, una tablet por alumno, ¿no? O sea, que es En momentos concretos, al final no es una tablet durante todo el día, simplemente es poder tener los dispositivos y en esa franja donde hay matemáticas o donde hay lengua, poder disponer de esos dispositivos. la intención sería que cada alumno tuviera una, ¿no? Para poder hacer su trabajo individual. Exacto, en ese momento sí. Genial, Ujú. genial. Pero Porque para es tenerlo algo claro. que luego ellos, por ejemplo, teniendo un perfil, puedan jugar desde casa, o sea, puedan avanzar actividades desde casa si tienen una tablet, o no está pensado para eso. Puede, el sistema lo permite. Lo que sí que tenemos que ser vigilar mucho, lo que decía antes, no generar brechas. Que Ujú. dentro de la Claro. clase sepan que hay muchos que lo podrán utilizar y algunos no, ¿no? Y cómo hacer para compensarlo. Al final tienes que buscar esos espacios y poder tener, ¿no?, un mínimo que todo el alumno lo pueda utilizar. Claro, Ujú. claro. Qué interesante, qué interesante. Dime, Nacho, dicho, Porque perdona. en este sentido, en la posibilidad de que lo usen de manera autónoma, ¿en qué podría influir en esta brecha? Es decir, que no sería una manera de afinar esos resultados más que otra cosa dentro de un Oh, caso. sí. No lo he dicho cuando más, bueno, más no, ¿eh? El sistema ya está previsto para que solo pueda hacer una actividad de matemáticas, una lectura al día máximo, que son Vale. 10 minutos, dependiendo de lo rápido que vaya el Ok. alumno. Límites en los videojuegos. ¿Eh? Importante. Si es verdad que si pudiera hacerlo cada día, él lo que está diciendo es que cada día están leyendo,
y cada día están haciendo cálculos. Por lo tanto, automatizan mucho más rápido el proceso de lectura y el proceso de cálculo. Y eso les va a permitir, pues, entender lo que están leyendo, porque ya saben leer, ¿no? Que al principio lo importante no es comprender lo que han leído, sino que han leído bien. Y cuando Totalmente. esto ya el cerebro lo ha automatizado, no tienes que tener esfuerzo en saber que esa palabra es no sé qué, ya pueden comprender el significado. Y me puedo acordar que 3 palabras anteriores había leído para buscar el significado y hacer comprensión lectora, ¿no? Y lo mismo con los cálculos, ¿no? Poder dejar de contar con los dedos, porque el 3 por 2 lo sé rápido. Y nos encontramos a día de hoy que hay metodologías o maneras de implementar, más que metodologías, que buscan alternativas para hacer los cálculos, pero no automatizan. Y un niño o un alumno destina muchos recursos a saber cuánto es 3 por 2. Y eso tiene que ser rápido, porque si te tardo mucho para saber esto, no puedo hacer otras cosas, ¿no? Y la idea es eso, la base. No vamos a trabajar la parte curricular de matemáticas ni de lengua, pero sí la base que les permite luego el resto de Ujú. aprendizaje. Sí, al Es final, porque crucial. yo creo, además, perdona, Nacho, porque justo cuando ha habido iniciativas que quizás se han puesto más a intentar aplicar tecnología gamificada en todo lo curricular, ¿no? Yo pienso ahora aquí, conozco de matemáticas Innovamat, por ejemplo, que también hace todo el tema de curricular de matemáticas, sí que han tenido quizás más problemas a la hora de entrar en muchas escuelas porque quizás dice que no es se dice que no es la manera adecuada de tratar, depende de qué sistema curricular, pero en cambio me parece súper interesante que en Eureka Lab justamente no se centre en eso, en ir a por todo lo curricular, sino en esas soft skills, ¿no? También de alguna manera, esas habilidades cognitivas que te puedan ayudar luego a entender de manera más efectiva todo ese componente curricular. Por eso me parece muy innovador y súper interesante. Me parece muy guay, de verdad. Que los sistemas que ya existen no es que no lo hagan, ¿eh? Al final no es tanto la metodología que propone, que ya puede ser la Ujú. tradicional de un libro de texto de matemáticas o Innovamat o otro software, sino cómo se está implementando. Claro, claro, Y claro. es importante que como maestros sepamos cuáles son las bases y luego las metodologías para aplicarlas, ¿no? Y no perder una cosa por la otra. A mí me parece que muy pocas veces había, bueno, se escucha y se ve que el planteamiento del aprendizaje parta de este tipo de bases, ¿no? Porque además creo que en un momento en Total. el que hoy vemos que, creo que el momento de comprensión lectora o incluso sobre todo de atención, que está muy relacionado con la comprensión lectora, en este caso creo que es una de las características más, junto pues, con la memoria que también lo mencionáis vosotros, son de las que más actúan en el momento de la comprensión lectora y creo que precisamente los contenidos que vemos hoy en día, jóvenes que están más acostumbrados, son precisamente contenidos que no enfocan a la atención, no Eso te iba a decir, enfocan la a atención yo la creo que era la palabra, lectura. la atención Claro, es una palabra sí, que ahora sí. mismo... Por eso te digo que me parece súper interesante que trabajéis estas cuestiones y que lo hagáis además, pues evidentemente con videojuegos. A mí siempre todo lo que sea con videojuegos me gustará más, ¿no? Evidentemente. Pero sobre todo es que además, Sergio, lo digo también porque hace unas semanas me crucé con un artículo, con una noticia de Telecinco que decía los jugadores de videojuegos tienen peor comprensión lectora. Y dije, según un estudio, y dije, a ver, vamos a ver, ¿no? Y me puse a ver, no sé si lo viste, pero evidentemente el estudio no daba esa conclusión de esa manera, ni mucho menos. Sí que encontraba una correlación que no implicaba causalidad, evidentemente, entre las personas que jugaban a videojuegos online, no videojuegos cualquiera, sino videojuegos concretamente online, y las personas con una capacidad de comprensión lectora menor, ¿no? Pero me gusta ver que hay iniciativas que dicen todo lo contrario, ¿no? Que jugar a videojuegos puede ser muy positivo para tu comprensión lectora y sobre todo para tu atención. ¿Qué tan importante lo ves para la juventud que se trabaje la comprensión lectora, atención, teniendo en cuenta lo que hemos comentado? Bueno, es básico, ¿no? Al final es una cosa que debemos tener y trabajar y no perder para luego el resto de actividades que hagamos hacerlas mejor, ¿no? Al final es cuando nuestro cerebro siempre dice que es muy vago, ¿no? Quiere hacer lo mínimo posible. Y si somos capaces de automatizar el máximo, seremos capaces de tener más recursos para hacer otras cosas más difíciles, ¿no? Y destinar recursos a cosas que deberían ser fáciles y no lo son, ahí hay un problema, hay un desfase. Y es al final lo que estamos hablando, que es lo que hacen los juegos, es lo que hace la gamificación,
o desde el punto de vista psicológico, es crear hábitos. Porque si tú creas un hábito, eso se automatiza. Cuando conduces, al principio tienes que saber dónde está, bueno, ahora no, que son coches automáticos, pero antes tienes que poner en marcha. Y por la de atrás, ¿dónde estaba? Y llega un punto que no lo sabes. Incluso eres capaz de llegar a casa y no saber por dónde has pasado. Y está todo Sí. automatizado, ¿no? No es que no estabas atento, simplemente que lo estaba gestionando una parte del cerebro que no destina muchos recursos intensos, ¿no? Porque si no el cerebro se fundiría, ¿no? Tanto trabajar. Y yo creo que al final también es un poco neuromitos, ¿no? Que es una parte que se tiene que también hablar. Neuromitos, me encanta. Hay un libro muy bueno sobre neuromitos, hay varios. Y uno de Sección del podcast de hoy, Neuromitos, Sergi, con Sergi Grau. que sabe mucho más. Pero en ese sentido, el hecho de que los jóvenes ahora, o es igual, o no tan jóvenes, son multitasking. Aunque que pueden hacer muchas cosas. Tú puedes mirar la tele y estar en X o mirando en Netflix en paralelo. Y eso es mentira. Si tú puedes hacer una cosa a la vez. Lo que haces es ir cambiando de una a la otra. Y cada vez que cambias es el tiempo de swap, ¿no? Es un tiempo que pierdes, ¿no? Y en cambio, si lo haces de manera seguida, pues eso optimizas mucho más. Y yo con alumnos que hablo muchas veces, ¿no? Cuando hago las clases, y los veo haciendo 10.000 cosas, y digo, ¿tú estás seguro que puedes hacer tantas cosas? ¿No? Incluso algunos que te van con el casco, con la música, o un podcast. Y tú estás seguro, sí, igual. Pues mira, te pongo el estudio que te demuestra que no. En Stanford se vieron que multitasking era peor. E incluso eso se van de clase diciendo que aún son multitasking ellos, ¿eh? Porque a ellos no les afecta eso. Ya. Qué Bueno, es que fuerte. mola mucho escuchar un podcast y pensar que estás trabajando, ¿sabes? Está muy Sí, bien. nos ha pasado. Yo mira que a veces, creo, cuando era más joven y estudiaba en la universidad y tal, sí que sentía que tenía como a veces la capacidad muy bestia de estar como estudiando y tal y escuchando música. Y era algo que se me hacía muy fácil. Ahora, muchas veces sí que es verdad que quizás sigo escuchando mucha música, pero me pongo podcast y tal a veces, y es como, vale, voy a intentar, teniendo esto de fondo, e intentar hacer otra cosa del trabajo, de lo que sea. Tengo que pararlo. O sea, tengo que pararlo porque al final digo, no puedo, no me estoy concentrando. O sea, yo mismo lo noto, no estoy siendo lo suficientemente productivo en la tarea que estoy haciendo. Sí que es verdad que eso te ayuda. O sea, si tú lo que quieres es relajarte y estás estresado, el hecho de Total. escuchar música te permite no pensar en esos pensamientos e incluso dormirte, ¿no? Ujú. Cuando depende del momento sí que ayuda, pero es para otro Sí, objetivo, no sí. para hacer cosas en paralelo, ¿no? Y cuando decías Me parece antes... que esto Perdón, es muy acaba. importante, Gerard, perdona, Sí, porque sí. creo que es muy No, importante. dale. No es bueno escuchar podcast mientras se trabaja, ¿verdad, Sergi? No, pero también digo que lo hago, ¿eh? Pero bueno, sí. Herrero, En casa de Herrero, sí, totalmente, Sí, sí. totalmente. Yo No, pero... buscando el short y no hay manera, no hay manera. No, yo lo que iba a decir que cuando has dicho lo de automatizar, me ha venido rápidamente a la cabeza, justamente con el tema de los videojuegos, qué rápido personas que jugamos a videojuegos, cuando nos dan a probar un juego nuevo, lo rápido que empezamos a jugar. O sea, lo rápido que empezamos a movernos, a interactuar con el mapa, a interactuar con todo, y qué fácil se nos hace, ¿no? O sea, es como algo que ya tenemos ahí tan en la cabeza que es, bueno, sí, el joystick para tirar hacia adelante, obviamente, ¿no? Venga, vamos. Y claro, y son todos estos años también de jugar, de evolucionar, de pensar, y ostras, es bueno y malo, porque al final tienes vale. el hábito y sabes que pues, todos los juegos, más o menos, la UI es la misma, ¿no? Si yo utilizo el mando, voy para adelante. Pero es verdad que te creas un Unos patrón, vicios, ¿no? los vicios. ¿No? Y si no eres, si es la primera vez, pues serás de esos que cuando empieza el Mario se va para atrás, ¿no? Si tú estás acostumbrado a que va para adelante, voy para adelante. A no ser que seas un poco investigador y tal, no te vas Sí. para atrás. En cambio, cuando eres nuevo, lo pruebas todo y te sale de chiripa, ¿no? Y dices, Ujú. mira, podría ir para atrás también, ¿no? Y me he encontrado algo que era chulo. Y al final los vicios están bien, pero es lo que te dicen, ¿no? Que si vuelves a pasar el carnet de conducir, seguramente no te lo sacas. Porque tantos vicios que Ya, has hecho que es eso verdad. no debería.
Sí, Es sí. verdad, es No, verdad. está claro que cuando ves a una persona que no ha cogido un videojuego en su vida y va explorando, al principio hay una barrera muy grande, pero está claro que también, bueno, experimenta unas cosas que a nosotros ya no experimentaremos hasta aquí mucho tiempo. Lo típico que se dice, ¿no? Si pudiera volver a ver esta serie desde el inicio, ¿no? Claro, ¿no? Es diferente. Y utilizando los videojuegos y pasando un poquito ya más allá del potencial utilizado para las dificultades de lectura y cálculo, ¿en qué más crees que los videojuegos pueden llegar a impactar como herramienta? O bueno, ya no solo los videojuegos, sino la gamificación. Al final tú también estás en el entorno universitario y en contacto también día a día con el futuro de todo nuestro país, ¿no? ¿Cómo crees que pueden llegar a aplicar a otras áreas como el entorno universitario y qué cosas podemos llegar a detectar con videojuegos? Yo entiendo que al final el videojuego es una manera de poder automatizar procesos, ¿no? Como decíamos antes, y pronto algo que tengo que coger ese hábito es de manera más fácil, porque al final me está dando, a cambio de hacer una cosa, unos inputs que a mí me motivan. Que no estoy hablando de puntos, ¿eh? Me refiero a, pues, si a mí me motiva saber en qué estadio estoy, pues si tengo el progreso, eso me ayudará. Porque si no lo tengo, ¿qué pasa cuando vas a la universidad? Que tú hasta el examen parcial no sabes cómo vas, a no ser que el profesor te vaya dando elementos, te los corrija o te ponga cosas autoevaluadas. Y eso, ese progreso o ese feedback inmediato me ayuda en mi aprendizaje. Y el hecho de poderlo hacer automatizado con el juego te permite introducir eso. Porque de manera tradicional es muy difícil, ¿no? Que un profesor pueda hacerlo. Por lo tanto, yo creo que cualquier cosa que implique pues, coger un hábito o automatizar, los juegos lo hacen muy bien. ¿No? La otra Ujú. cosa es ver qué juegos se pueden utilizar en cada caso, que eso es diferente, Claro. ¿no? Tengo un compañero, un amigo de toda la vida, que es profesor de instituto, que cuando empezaba, bueno, voy a gamificar, ¿no? Y empezó a leer también y hablábamos, como al final nos gustan los dos, y decía, es que al principio tengo la sensación que cada clase tiene que ser fuegos artificiales, porque si no, no se motivan. Pero cuando salen, se quedan con los fuegos artificiales, no lo que hemos aprendido. Por lo tanto, al final la gamificación no tiene que ser hacer por hacer para que se lo pasen bien. Tiene que haber un objetivo, ¿no? Y es identificarlo. Y el hecho de gamificar puede ser más factible, o no, seguro que es mucho más factible que hacer un juego entero. Y aquí está la gracia de buscar qué juegos que ya existen que me permitan a mí trabajar lo que yo quiero trabajar y demostrarlo, a poder ser. Pero claro, también es costoso, ¿no? Claro, claro, yo iba Totalmente. justamente a preguntarte eso, ¿no? ¿De qué manera crees que va a evolucionar ese análisis de datos, ¿no? Porque en sí es eso, nosotros hablamos siempre de que un juego te presenta tantas situaciones, tantas tomas de decisiones, tantos momentos en los que te están juzgando, en los que tú juzgas al juego, en los que se producen mil cosas. ¿Y cómo crees que va este análisis de datos a través de los videojuegos? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué crees que va a aparecer? Bueno, yo creo que ya se está haciendo. Todos los juegos ¿Vale? realmente están analizando por detrás. Todos los que sean online, que tú puedas comprar algo, ahí hay más datos que ahí no se están trabajando. Porque quieren que te gusta Total. para venderlo. O sea, al final es un modelo de negocio. En Lo, cuanto a lo que marketing, en marketing se está utilizando mucho esos datos. marketing, exacto, marketing, ventas, y al final es poder estar el máximo de tiempo jugando Claro. y ganar dinero. El tema es cómo trasladar eso a otras métricas, que sean de aprendizaje, que sean, bueno, el área que queramos. Y aquí está lo difícil, Ujú. porque ahí no hay retorno, no hay dinero. Es una Claro. inversión. ¿Y quién hace esa inversión? ¿No? Si hubiera dinero público, dices, bueno, pues yo voy a hacer becas para que esas empresas o fundaciones o quien quiera pueda evaluar esas herramientas. Porque es muy costoso. Al final, generar algo que es mucho dinero, si encima lo tienes que validar, pues ya se dispara el Claro. presupuesto. ¿No? Y además Sí. antes has mencionado una parte importante al principio de todo, ¿no? Cuando hablabas de esto, que vosotros habéis seguido un camino que lo has pasado muy por encima, que parece que, porque creo que el que todos los entendemos como normal, ¿no? Esta parte de hacer toda esta research, investigación, de buscar la evidencia científica que soporte lo que estamos diciendo, ¿no? Que encontramos que mucha gente de la que habla, pues hablando de una cuestión más experimental, pero no recogen toda esta parte de evidencia científica para tener un backup de decir, oye, esto si me preguntas, busca aquí
de por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y claro, eso también a la vez va a hacer que sea un poco lento, ¿no? El hecho y más costoso, me imagino, el hecho de tener que demostrar y validar y todas estas, evidentemente, observaciones que se ven, ¿no? Pero claro, necesitan su base para poder transformarlo. Pero es importante, porque estamos hablando, ya no digo de personas, ya digo de niños, ¿no? O Claro, alumnos. claro, el futuro. Bueno, o si son juegos para medicina, al final son personas, ¿no? Y eso es muy Imagínate. importante, esa base. Que también, Sí, yo creo que cuando se habla, se pueden hacer muchas cosas con impacto social. Y impacto social amplio, ¿eh? Abriendo. Pero es necesario evaluar ese impacto, porque Ujú. poner la etiqueta es muy fácil. Es decir, yo hago impacto social porque mi juego ayuda a sumar, vale, sí, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo lo mides? ¿Y cómo mides cómo has ayudado? Y aquí tienes que definirte, hay muchas estrategias, pero una teoría del cambio es, esta es la situación actual y yo cómo quiero mejorarla. Y cómo voy a poner mi granito de arena para mejorarla. Y ahí defines la teoría del cambio, cuáles son los indicadores, los pasos que vas a hacer, qué agentes. Y eso es realmente, y hay muchas empresas que están trabajando en impacto social. Al final, una cosa no pelea con la otra. Tú puedes ganar dinero, pero hacer impacto social, ¿no? Ujú. realmente. Y al final yo creo que es importante, ¿no? Nosotros estamos un poco en esa disyuntiva siempre, ¿no? Porque al final nuestra misión es muy social, ¿no? Con un impacto de educación, de desarrollo, bueno, de crecimiento para la sociedad. Y al final somos una empresa, pero que me parece que debería ir más junto de lo que la gente se cree, ¿no? A veces se cree que lo social solo tiene que ser público y es un hombre, pero tú como persona privada no quieres hacer el bien y que las cosas sean mejores, porque ¿no? También es un punto importante. Sí, sí, sí. Y es importante, y con lo que decías tú, desde mi punto de vista, ese proceso, ¿no? No creo algo y luego veo cosas cómo impacta, sino que lo he creado buscando ese impacto. Es Claro. muy diferente, ¿no? Bueno, es trascendental y más cuando estamos hablando de esto de educación y de no, que precisamente, no sé si decir los pseudoestudios o apreciaciones rápidas han conducido a que las pantallas hayan generado pues bastante caos en las escuelas, en la juventud y precisamente creo que siguiendo esta línea, es decir, antes de meter tales herramientas, tales cambios, aunque creamos que sean positivos, si lo hacemos mal, nos estamos jugando mucho, ¿no? Y Ujú. creo que ahora nos estamos comiendo un pastel de una apuesta que se hizo sin la información y sin la educación necesaria en todos los entornos, ¿no? Así que con Sí. esto Y, estamos en tu barco, Sergi, y 100%. que además, incluso por culpa de esa mala instauración, ¿no? Que hizo, que hubo en ese momento, quizás ahora herramientas que aparecen, aunque sea en pantallas, como Eureka Lab o como otras que tengan que quieran tener este impacto social, les costará quizás más entrar en las escuelas por culpa de que haya ese prejuicio de que es con pantallas, ¿no? No sé si eso os lo habéis encontrado, pero justamente por culpa de una mala implementación, ahora herramientas o proyectos que van con ese impacto social, pues les costará más entrar porque se han hecho cosas mal antes. Y no tanto, o sea, y también, pero también fuera del aula. Claro, No, Claro, claro, no, exacto. no. O sea, Total. ninguna duda. Al final, Claramente. y el gran ejemplo es las redes sociales, ¿no? Pues al final, el impacto que están teniendo las redes sociales, no acompañando a los jóvenes a utilizarlas, está haciendo que dices, no, el problema es el móvil, no, es la app que tienes instalada y se llama tal o tal otra. Y como lo estás utilizando no funciona, porque si lo utilizas de una manera, vigilando y controlando, que es muy difícil, porque los adultos nos pasa lo mismo o peor, ¿vale? Sí, sí, Ah, sí. al final es cómo lo utilizas, ¿no? Y cuando dentro del aula se ha hecho alguna cosa, yo creo que no se ha hecho tantas cosas malas con tecnología. Simplemente pusieron la tecnología ahí y ahora venga, espabilados, ¿no? Un poco. Exacto. Sí, Sí, sí. sí, sí. Eso, No, y la han tenido que quitar. En muchos sitios han dicho, bueno, es que tampoco hay nada, no estamos haciendo nada con estos ordenadores, con estas tablets, pues mejor fuera. Y claro, o bueno, el pues discurso este de cómo son peligrosas fuera, no sí, controlamos bien, adentro tampoco las queremos. Claro. Y exacto. la idea de una escuela es que sea un sandbox, ¿no? Un entorno controlado y seguro. Que si te equivocas no pasa nada, o no debería pasar mucho, ¿no? Como mínimo. Total, Y total. Me gusta que es un eso. momento para que nos acompañe alguien seguro, ¿no? O sea, por la escuela deberían pasar todos los niños. Y si somos capaces de ofrecer lo mismo o muy parecido a todos los alumnos, pues eso será bueno, porque en casa no lo puedes controlar, ¿no? O fuera. Y por lo tanto, ese sandbox, ese entorno seguro,
lo debería dar la escuela. Pero para eso deberíamos dar muchos recursos y no solo económicos. Sí, Formación, acompañamiento, profesionales. claro. Hay un reto. Me viene uno de los eternos debates con los que nos hemos encontrado en los últimos años con las escuelas, que es esta parte de educación digital, ¿a quién pertenece? ¿No? ¿Quién tiene que darla? ¿No? Muchas veces vemos a padres, madres y escuelas tirándose la pelota de un lado a otro, ¿no? En el que nadie sabe y nadie sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que tanto padres y madres se sienten con mucho miedo y muy poca información, y escuelas no acaban tampoco de saber por dónde tirar, ¿no? Evidentemente es una cuestión de que ambos entornos tienen que formar parte de esto. Uno no vive sin el otro, ¿no? Los dos forman parte clave de la educación. Y es más, el otro día con Aymar mencionábamos, Aymar es nuestro compañero, el psicólogo, ¿no? Y ya lo conoces, y hablábamos, ¿no? De que los jóvenes o los chavales y los niños que tenemos en casa, en este caso niñas, en casa que solo hay niñas, imitan y juegan a lo que ven hacer a sus padres y madres, ¿no? En este caso, pues ya sea trabajando, porque ya no es solo esos momentos en los que a veces decimos, no, es que igual yo no paso tanto tiempo en redes sociales como adulto, pero igual sí que estás mucho tiempo con el teléfono contestando correos, igual sí que estás mucho tiempo delante de la pantalla trabajando. Claro, al final todas esas conductas quedan también en los jóvenes y las imitan a través de eso, ¿no? Y al final esas tendencias no solo tenemos que tener en cuenta que es el mal uso que hacemos de la tecnología, sino el buen uso que hacemos de la tecnología también va a incitar a que esas personas quieran estar ahí con el... Entonces, no solo es hacer que los adultos, y con esto acabo la reflexión, que me alargo mucho, pero No, no, eh, no solo es que tengamos que tener cuidado con esos momentos de no, tengo que mirar menos shorts como adulto. Bueno, sí, si tú crees que tienes que mirar menos shorts, mira menos shorts, pero no vas a evitar que te vean trabajando con el ordenador, si trabajas con el ordenador. Entonces, no es que tengas que dejar de hacer cosas, es que tienes que educar en eso, porque no podrás nunca evitarlo, porque ahora ya es nuestro medio de trabajo. Totalmente. Sí. Al final tiene que hacer mucha divulgación, ¿no? Totalmente. Ahí te encontraremos, si te pediremos, porque la verdad que me están gustando muchos de los mensajes, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas, Gerard? En nuestro primer podcast salió uno de los primero, segundo, por ahí, de la frase de la educación no siempre tiene que ser divertida, también Sí. tiene que tener momentos de aburrimiento, en el sentido de que a leer una página blanca de información sobre la historia, de una parte de la historia que no te interesa, pues siempre tendrá esa parte, ¿no? No sé si tú cómo acompañarías esto de... También tiene que ser aburrida la educación. Bueno, la educación o la vida, ¿no? Porque al final en casa te encuentras Me cuando encanta. estás en el sofá y estás descansando y dices, pero bueno, es que me aburro. Y bueno, no pasa nada, descansa. Sí, Es sí, que no sé sí. descansar. Ya estoy descansado, ¿no? No estás descansado, descansa. Y luego lo ves que está, se le caen los ojos y se duerme, ¿no? Pero les cuesta Total. aburrir. Es malo, no es malo. Está muy bien también. Eso es como, o sea, bueno, me recuerda como a dos cosas y es que muchas veces yo siempre digo, ¿no? Yo soy de videojuegos, de que me gusta mucho los videojuegos de historia, de reflexión y tal, y a veces, o sea, a mí me gustan esos videojuegos a veces que simplemente te llevan por un sitio mientras vas viendo algo y no tienes que hacer gran cosa, pero estás como en el momento reflexionando y tal, y para mucha gente que ahora encima pues los juegos son mucho más frenéticos, son partidas, la empiezas, acabas. Claro, esos juegos ahora han pasado, ya quizás no diré a un segundo plano, sino a un quinto plano. Y qué importante es a veces también simplemente sentarnos, disfrutar de una experiencia y ya, sin esos estímulos, sin tanta cosa, ¿no? Y lo complicado que es ahora mismo, quizás. O mirar una película, ¿no? Una Sin serie, más, ya. y más. Y dices, no, tengo que coger la tablet para mientras hacer alguna cosa. Bueno, Ya, 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 ya. cuesta un montón, cuesta un montón. Qué fuerte, Es que no, no, no. nadie nos ha educado, tampoco a nosotros. Pero nos hemos encontrado y cada uno ha hecho lo que ha podido. O sea, No, yo lo he bueno, pensado. ¿Dónde estabais vosotros cuando estaba yo en el cole? O sea, yo hubiera querido crecer con Eureka Lab, la verdad. Yo quiero tener mi estrellita del FIFA. O sea, yo quiero tener mi Bueno, estrellita del FIFA por con eso mis he pedido el habilidades test, cognitivas. antes, por eso hemos pedido test, Sí, sí. ahí. Totalmente, totalmente. No, me parece genial, y de hecho creo que
sobre todo hay un punto que es el autoconocimiento. Nosotros hablamos mucho sobre lo importante que es la conciencia en el aprendizaje. Sobre todo, tanto la conciencia del contenido que estás aprendiendo, sobre de tu conocimiento sobre ese contenido o tu estado de aprendizaje sobre una materia, ¿no? Y creo que uno mismo pueda ir repasando cuál es su nivel sin estresarse, ¿no? Sin tenerlo como una cuestión de tengo que luchar contra ello. Pero sí que es verdad que a veces las motivaciones este tipo de herramientas para el autoconocimiento me parece que son clave también para el aprendizaje, que el alumno se conozca a sí mismo, ya también para el profesor, pero para el mismo alumno también me parece muy importante. Si pasa que en estas edades sí que es verdad que el alumno no lo ve, ¿eh? O sea, no, Claro, en no, primaria, claro, estamos en primarias, aún estamos muy jóvenes, ¿no? pero la idea es, bueno, yo me acuerdo en la universidad que decías antes, Claro. la manera de saber cómo estabas era ese rato del día que estabas en la biblioteca con tus compañeros, Y compartías comentabas. y decías, vale, pues estoy arriba de todo, estoy en medio o soy el que no sabe nada. Y ahí te marcabas. Y Claro, la claro. parte social te ayudaba a saber dónde estabas. Claro, Porque o aún el peor, ¿no? profesor no hacía nada. No, Eso tú es. eras un número y estaba bien o mal, pero no vengas a preguntarme cómo vas. Ya Ya. sabrás tú, ¿no? Y el hecho de trabajar en social, ¿no? En grupos, es cuando te permitía saber dónde ibas. Y si te ibas flojo, le pedías ayuda y sabías que te tocaba a ti explicar otra cosa, ¿no? Pues al final ya tener Ya. ese feedback y ese progreso, ¿no? A mí me has hecho pensar, Sergi, que los momentos en los que hacía eso era únicamente cuando terminaba los exámenes, ¿sabes? Que salíamos todos y empezábamos a compartir, pero yo solo lo hacía en esos momentos, en el momento de evaluación, ¿sabes? Que te digo que ahora incluso yo pienso en mis de etapa y qué importante es eso de compartir con tus compañeros en el momento en el que estás de conocimiento para... Supongo que en ADE y en ingeniería informática son muy diferentes las necesidades de explicación de ciertas cosas. En ADE es como todo muy mascadito, pero sí que es verdad que creo que el compartir socialmente el conocimiento es una cuestión clave. Es una cuestión clave para situarte tú entre ti mismo y poder evaluarte y ser consciente de tu camino. Sí, lo agradezco mucho. Es un recuerdo de los más bonitos que tengo de la carrera. Era poder tener esos espacios y entre todos nos ayudamos. O sea, al final lo sacaba porque te había ayudado y tú habías contribuido también. Estaba súper Claro. bien. Qué guay. Pues bueno, para ir acabando, no sé Nacho si vas a hacer una pregunta, sino No, para ir acabando la... educación en Ah, grupo, vale. que me Sí, parece sí, que eso, después que quede trabajamos en claro. grupo, parece Sí, que el sistema educativo nos enfoca siempre a estudiar solos, a que total. el La estudio es competitividad... claro, Sí, pero sí. incluso el formato de los exámenes te Mm. enfoca a que tú mismo estés en tu casa leyendo, que no digo que esté mal, que una parte sea eso, pero sí que es verdad que después la mayoría de trabajos los solemos, mucha parte del trabajo es ejecución y es en grupo, es en equipo, es en coordinación, ¿no? Y me da la sensación de que el sistema educativo pues no le da cabida del todo a esta parte. Bueno, ahora entiendo que todo el tema de ABPs, ¿no? De trabajar con proyectos, la idea es esta, ¿no? De trabajar mucho. Y Sí. yo lo veo en mi casa, ¿no? Que trabajan en grupo y está muy bien. Claro, sí, Pero sí, pues, totalmente. que sean conscientes de la ventaja que tiene eso, ¿no? Y luego, cuando Exacto. ya eres autónomo, mantenerlo, no quitarlo, ¿no? Eso Totalmente, es. totalmente. Pues mira, yo te quería hacer solo una última pregunta para acabar este bloque de charla. Te quería preguntar si nos podías dar de alguna manera 3 claves, ¿vale? Que hayáis visto después de trabajar con el proyecto de Neureka Lab en las escuelas. 3 claves con las que, con el uso de nuevas tecnologías, o sea, perdón, me vuelvo a empezar. 3 claves relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la educación en las aulas. ¿Qué 3 claves dirías que es importante para que las nuevas tecnologías puedan mejorar o puedan acompañar en esta educación en las aulas? El primero es, antes de empezar, buscar un objetivo. O sea, ¿Vale? ¿qué quiere uno hacer? El segundo es intentar, si se puede, desarrollarlo con co-creación, es decir, que los agentes que van a participar estén ahí también, para que al final, ¿no? Muchas veces se habla del tipo de jugador que se ha introducido al principio, ¿no? Tú te vas a diseñar las cosas que a ti te gustan y ponerte en la piel del otro es muy difícil. Por lo tanto, si están ahí, seguro que lo aciertas, ¿no? Que los chavales ayuden a crear su propia experiencia de alguna manera. Totalmente. Y encima, cada curso, cada clase será diferente, ¿no? A veces hemos acompañado a maestros de primaria para hacer una gamificación con ellos, ¿no? Con los alumnos. Y el ¿Vale? hecho de preguntar a ellos, vamos a hacer un reto, ¿cómo lo hacemos? Y ves a ellos que te dicen, este año va de fútbol, porque la mayoría quiere fútbol.
Y el año siguiente vale otra cosa, porque al final no puedes reutilizarlo. Es una lástima, pero bueno, al final lo estás involucrando y se animan mucho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la parte esta de co-creación es muy buena. Y la tercera, para mí, es validarlo, ¿no? Observar ¿Vale? qué ha pasado y ver si los objetivos se han cumplido, hasta qué punto y cómo mejorar y volver a hacer. Y es cíclico. Al final es ir mejorando y ir refinando el proceso. Teniendo en cuenta eso, que la persona que lo va a utilizar cambia, no es siempre la misma. Qué guay, me encanta. Clarísimas las claves y me encanta. Objetivo, participar en co-creación, en equipo, ¿no? Como decíamos, y sobre todo teniendo en cuenta este punto de vista de usuarios, alumnos, y después validarlo. Es que, nada, el ABC. Muy bien, pues ahora sí pasamos ya hacia la parte final de esta charla y bueno, con una pregunta que sí que esta es más clásica, que es la que le hacemos a toda persona, a todo invitado que pasa por aquí. Y bueno, tú sabes que nosotros somos Good Game Generation y como no, preguntamos qué es para nuestros invitados el Good Gaming. ¿Qué es para ti el Good Gaming? Pues para mí, me voy a repetir, es jugar o diseñar algo con un objetivo. Y ese objetivo, cuando estoy jugando, puede ser desconectar. Es igual de bueno, es lo que me hace falta. Y por lo tanto, si yo estoy jugando con un objetivo claro, que no sea al revés, ¿no? Que no sea el juego que me hace estar más rato, no que yo me marco. Que a veces es difícil, ¿eh? Porque yo con el medal me pasé horas y horas. Nos ha pasado a todos, no te preocupes. Sí, totalmente, pero me encanta. Pero se saca aprendizaje también, de ahí se saca mucho aprendizaje. Totalmente. ¿No? Y además, quieras que no, la pregunta para resolver esto, ¿no? Que seguramente es un camino muy corto para entenderlo, es el por qué voy a jugar. Me voy a sentar a jugar, ¿vale? Me apetece jugar. Me pregunto por qué, entiendo esa motivación y creo que, bueno, le has hecho el trabajo muy fácil a mucha gente si siguen este consejo, Sergi. Sí, es una reflexión. Mira, esto me acuerdo que justamente cuando estuvimos en el Indie Dev Day, era una de las cosas que. Porque, claro, a ver, nosotros tenemos mucho mensaje dirigido a familias. Pero ese día, justamente, pues allí había mucho desarrollador, mucho gamer ya adolescente o mayor. Y cuando pasaban por el stand, también una de las cosas que decíamos es un poco, oye. Vale, nosotros hablamos a los chavales y les hacemos reflexionar un poco sobre la manera en que juegan y tal, pero tú que llevas jugando tantos años, ¿alguna vez te has parado a pensar qué es lo que te motiva a jugar? ¿Por qué juegas a este tipo de juegos? Cuando te pasan estas situaciones, ¿cómo actúas? Y claro, y yo incluso me sorprendí porque la mayoría de gente me decía no. Y era como, wow, y son muchas horas. Pues quizás algún día tendrías que plantearte parar y decir, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando cuando juego? ¿Por qué le llevo tantas horas jugando a este juego, no? ¿Por qué tal? Y es una reflexión que muchas veces no nos planteamos. No, no, porque eso cansa, ¿no? Eso consume mucha energía al cerebro. Si es por mí. Ese esfuerzo que la gente... Me No, no, encanta, total, Sergi, total. cómo hablas del cerebro en tercera persona, me encanta. Me flipo. Pues muy bien, pues una vez hecha la reflexión sobre el good gaming, que me ha gustado mucho, la verdad, estoy muy de acuerdo, vamos a también una de las secciones que siempre hacemos, y es que al final, pues un podcast que se llama Jugando para el Futuro, si no tuviera una sección donde de alguna manera jugamos, pues no tendría mucho sentido. Así que vamos con el juego de la semana. Bienvenidos al juego de la semana. Esto no es un juego, nada es un juego. ¿O sí? Vale, y bueno, aquí un poquito como... Uy, espera Nacho, que estás un poquito ahí descentrado la cámara, te voy a poner un poquillo para... ¿O te pones tú un poquito a la izquierda? Ahí, perfecto, ya está, si no hay de cambiar nada. Bueno, ya te hemos explicado un poquito antes, pero cada semana intentamos hacer una especie de un minijuego, ¿vale? Es un minijuego relacionado pues con el invitado un poquito que viene aquí al podcast, ¿no? Y entonces hoy... he pensado, vale, hemos hablado de un proyecto, de una herramienta como es Neureka Lab, que en primeras instancias, ¿no? Del aprendizaje, hace esa detección de las habilidades cognitivas y luego ayuda a ese acompañamiento, pues, de las personas cuando son muy jóvenes. Y he pensado que hay muchas otras herramientas que después también ayudan más adelante, pues, a mejorar temas de lectura, temas de matemáticas, temas de tal. Y voy a ver un poquito si conocéis algunas de esas herramientas.
Yo me las sé ¿Vale? todas. Entonces lo que voy a hacer es que os voy a dar una portada, ¿vale? De un juego y la explicación de qué va ese juego. Y luego os daré unas opciones para que intentéis adivinar cómo se llama ese juego. ¿Cuál es el título? ¿Vale? Vamos con el primero. Videojuego espera, que yo aquí no lo veo bien, lo voy a tener que poner aquí para leerlo entero. A ver, ahí está. Perfecto. El primero. Vamos con el primero. El primero dice: videojuego educativo para niños y niñas de primaria que refuerza los conocimientos básicos de 5 asignaturas: lengua, matemáticas, inglés, sociales y naturales de forma divertida. Plantea llegar a lo más alto de la torre, encontrando en cada piso los conocimientos necesarios para superar los puzzles y las pruebas que la magia de los sabios les pondrán delante. ¿Vale? Tenemos esto. Guapo. Y... Uy, ya ha pasado aquí las opciones, vale. Las opciones de nombres son la Torre del Saber, la Torre del Conocimiento, el Ascenso de Sabiduría o el Ascenso del Sabio. ¿Cómo creéis? Por épico, el C o el D, ¿no? Pero ¿Vale? Mira, ya que has dejado ahí el 50%, yo te digo, yo me quedo con la D por lo épico que es el Ascenso del Sabio. Me gusta mucho porque además, y ya como siempre me tiro mis teorías, empodera al usuario, ¿sabes? Porque le sitúa como sabio, ¿no? Entonces, me quedo con esa. Va. Vale, tenemos una D, Sergi. Va de puntos. Pues, ¿no? La C y así. Vamos a ver. Vale, pues la respuesta correcta, este juego se llama La Torre del Conocimiento. Así que nada, sí, la verdad es que el naming hubiera molado más el otro. Os gustaba más el que he elegido yo, ¿eh? Sí. Bueno, La Torre del Conocimiento es demasiado, no sé, lo primero. Demasiado descriptivo, ¿no? Es como que... Sí, exacto. Nos llevamos más a lo épico, sí. Tengo que decir que a mí también el Ascenso del Sabio y el Ascenso de Sabiduría para mí tenían más chicha. Bueno, pues 0-0, de momento no ha habido suerte. Vamos a ver el videojuego 2, a ver si hay más suerte. Este quizás os suene un poquito más. Dice, a ver que por aquí lo tengo, videojuego de simulación donde los jugadores guían la evolución y el desarrollo de una criatura desde su etapa microscópica hasta que alcanza la capacidad de explorar el espacio exterior. A lo largo de las diferentes etapas, los jugadores deben adaptarse a su entorno, competir con otras criaturas y tomar decisiones que afectarán el desarrollo y el destino de su especie. Vamos a ver. Y las opciones son Survive, Cells in Game, Stem Cells o Spore. Yo creo que la sé. Yo tengo que ir a buscar los datos, creo. Pues Sergi, esta vez cortesía. Pues me tiro yo, Don, si tú lo sabes. Va, la D. La D, elegimos Spore y Nacho... Y pues la D. La D, ¿no es? Y efectivamente, el juego es Spore, ¿vale? Spore, la verdad, llevo mucho... Creo es que, Nacho, puede que lo supieras porque yo lo he comentado alguna vez, porque es uno de esos juegos... Lo hemos puesto como ejemplo de Serious Game, lo hemos puesto muchas veces, ¿no? Porque es de esos juegos que tengo en mi radar desde hace mucho tiempo, lo tengo que probar aún, pero he estado viendo vídeos y he estado viendo también críticas y tal, y la verdad es que pinta muy guay, muy guay. Además es bastante fidedigno el tema del momento de la célula y tal, cómo haces que crezca y tal, así que la verdad es que tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, bueno, para profesores de biología, si hay exacto, eso iba a decir, para profesores de biología, para toda la gente que tenga chavales química, que quieran aprender biología, química, exacto. De química, ¿no? Oye, si queréis experimentar más en el mitocondrio y tal, pues... Exacto, vale, perfecto, pues nada, 1-1. Bien, bueno, vale, seguís empatados. Vamos a ver el tercero, a ver qué tal. Este quizás la imagen os suene más, pero vamos a ver cómo se llamaba esto. Videojuego de entrenamiento cerebral que se centra en mejorar el vocabulario y las habilidades lingüísticas de los jugadores a través de una serie de actividades y ejercicios. Los jugadores pueden completar desafíos de ortografía, definiciones de palabra
y ejercicios de asociación de palabras para expandir su vocabulario. Este mola. Vamos a ver. Y esto puede llamarse Vocabulary Game, Mark My Words, My Word Coach o Use Your Words. No está el Wordle, ¿no? Ni el Paralogic. Scrabble, ¿no era Scrabble? Os juro que estuve a punto de poner el Paralogic, os lo juro. El gran dictat. Yo, mira, voy a seguir el mismo argumento que ha dicho Sergi en la primera, que es la epicidad, ¿vale? Y me voy a quedar con el Mark My Words, ¿sabes? Que suena Sí, fuerte. yo ¿Tú también, diría Sergi? La verdad es que sí. Vamos en el mismo barco. Si es que en verdad Eso me pasa bastante, Me pasa bastante que os pongo yo a competir y aquí siempre estáis de acuerdo en todo. Me parece bien, Me parece bien. No digo que esté mal, no digo que esté mal. Me parece bien. Mark My Words tiene mucha más fuerza que los otros, la verdad. Pues vamos a ver. Vamos a ver porque la respuesta correcta es My Word Coach. Otra Sí, vez, sí. lo simple y lo literal, ¿no? Parece que los Serious Games no tienen imaginación. ¿Qué pasa? A ver, les falta Pues sí, un sí. marketer. Yo creo, fue en ese momento donde empezaron a salir todos esos juegos también del brain training, de estos juegos que siempre decimos que de alguna manera fueron un poco casi los únicos que traspasaron barreras generacionales, ¿no? De edad, que veías a mi abuela jugándolo, a gente mayor, gente pequeña, que era un poco, pues, de esa tirada, esta vez con My Word Coach. No sé si os suena este juego, no sé si lo habíais llegado a probar, No. de Nintendo DS. No, pero sí que el momento bueno, como decías, no brain training, no sé si los únicos que han llegado, pero sí te diría los únicos que estaban validados para que los utilizaran. Es decir, que a nadie le sonaba raro que una persona mayor jugara a Brain Training, ni a ninguna persona mayor le parecía raro que le propusieras jugar a Brain Training y a este tipo de juegos, Total. ¿no? Entonces, rompieron una barrera que esa sí que te diría que son los únicos que han conseguido romperla. Es decir, que todo el mundo acepte que son buenos para su uso, ¿no? Bueno, y Candy Crush también, ¿no? Un poco. Es verdad, Es verdad. Yo no puedo decir nada de Candy Crush, que mi hermano... Volviendo a Celia. No, total. Eso me ha recordado ahora, no sé si habíais jugado al iToy, cuando Sí, salió la camarita sí, esa de la Play guau. 2. Creo que el iToy también era como esos juegos, sí, que Sí, ponías sabía como... eso, llenar to- y to- limpiar, sí. Exacto, y toda la familia, y yo recuerdo ponerme con mis abuelos también todos de pie en el comedor y estar todos ahí haciendo tonterías o lo que fuera con el iToy, la verdad, es un recuerdo bastante bueno. Levantar a mi padre del sofá con eso. Pero sí. Vale, bueno, pues seguís empatados. Yo creo que si queréis empatar, me lo decís, acabamos aquí y ya está. Vamos con el cuarto, a ver, el penúltimo. Vamos a ver, videojuego educativo. A ver, lo tengo por aquí. Ay. Videojuego educativo diseñado para enseñar a niños y niñas habilidades de alfabetización, matemáticas y ciencias, mientras completas misiones dedicadas a resolver problemas relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad. A través de actividades interactivas y desafíos, los jugadores aprenden sobre temas globales mientras ayudan a salvar el mundo de distintas crisis. Vale, vamos a ver, porque los títulos podrían ser World in Danger, Let's Save the World, There's No Planet B o World Rescue. ¿Está patrocinado la CEO o no? Está Greta Thunberg, que era una de las desarrolladoras, creo, del juego. Adelante, Sergi. Vale, B. Let's Save the World. Nacho. Yo es que tengo que ir con la C. Sí. O sea, Con la D, ¿eh? There's No Planet B me parece sublime y ojalá lo hayan utilizado para este juego. Pues el nombre del juego es World Rescue. World Rescue, que además era una iniciativa, esto... Fatal, ¿eh? Cuando lo busqué era una iniciativa europea, también era tenía así bastante... Estaba como patrocinada por la Unión Europea, era algo así interesante, bastante interesante el proyecto. Es de hace unos años y era bastante chulo. Pero sí, World Rescue. Yo tengo que decir que no es el nombre que más me gusta, la verdad. World Rescue... Es literal. Sí.
Exacto, seguimos con lo literal, ¿eh? Es decir, Sí, sí. parece que para entornos educativos o proyectos así, parece que es la manera, ¿no? Hacerlo algo más literal para que quede claro, ¿no? El próximo juego, un juego de matemáticas que va a ser Calculate Yourself o algo así. Ahora que lo pienso, en ese sentido, Sergi, ¿cómo surgió el nombre de Neureka Lab? Bueno, al final es buscar nombre y una de las cosas que queríamos es que quedara reflectido la parte de neuroeducación, ¿no? Neuro. Y la otra es ayudarnos a hacer el click, ¿no? El El Eureka. Eureka. Ah. No, es que me mola, ¿eh? Tengo que decir que ese naming sí que me gusta mucho, Neureka. Me gusta mucho, me gusta mucho. Claramente es muy por encima de los que estamos viendo en este juego. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues vamos con el último. A ver si desempatáis. A ver, vamos a ver. Este último dice... Ahora... A ver que lo tengo por aquí. Ahora leer también puede ser un juego para tus hijos, gracias a la exclusiva metodología Game Reading, para la generación del hábito lector, validada científicamente. El videojuego integra perfectamente las lecturas dentro de la jugabilidad y la narrativa del videojuego, para fomentar el hábito de la lectura en los más pequeños. Ahora, leer y jugar será una sola cosa. Aquí Gerard me ha hecho una ligo, yo creo. No un pase, una ligo. Aquí sí que es verdad que puede que Nacho tenga un poquito de ayuda. Pero bueno, también los nombres, este era el último. Yo pensaba que no iría a estar empatados y puse nombres bastante... Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Animal Crossing. Frank lee la jungla. Y Bookie Pets. Frank lee la jungla me gusta mucho, pero sí. ¿Seguro que no es? Sería... ¿mola o no mola el juego? O sea, el nombre está guapo. Muy guapo, está muy guapo, está muy guapo. Os tengo que decir que el A, por ejemplo, ya sirve como actividad para leer, porque largo es. Sí. Por lo tanto, vamos por la D, va. Y efectivamente, pues la ligo es la de Bookie Pets, claramente. Es que Nacho y yo justamente este juego lo estuvimos viendo una vez que estábamos haciendo como repaso de noticias y tal, y lo vimos que justamente había salido en ese momento un videojuego que eso, ¿no? Que acompañaba en el tema de la lectura, que también es, la verdad es que es bastante interesante por lo que hablábamos antes, ¿no? Ese cómo mejoramos la atención o la comprensión lectora. Pues hombre, yo recuerdo estar jugando a Pokémon y es un juego que tienes que leer muchísimo, muchísimo. Y que muchas veces, si no lees, es que no ganas algún combate. Porque si no te lees todos los ataques, todos los tipos, todo tal, no ganas combates. Entonces, qué fácil a veces es, ¿no? Que a través de un videojuego, como decíamos al principio, se pueda crear ese hábito, ¿no? Totalmente. O el propio Luigi, Mansion, al final. Por ejemplo. Diálogos, al final es el momento. Sí que es verdad que depende de la edad, tienes que ayudar un poco, porque se cansan de tanto leer. Pero sí, Claro, sí. Imagino acompañarlo, ¿no? Evidentemente, Baldur's Gate 3 no es para todas las edades, ¿no? Hay que seleccionarlo bien, pero bueno, claro, el nivel de lectura que nos pueden llevar a poner los videojuegos es muy grande. Y además yo quería hacer un pequeño hincapié, decías lo del hábito, has mencionado una cosa, ¿no? Los videojuegos al final, nosotros cuando hablamos de herramienta de aprendizaje, así como reflexión final, lo que nos hacen es estar más preparados para cuando esa situación suceda de verdad, generando ese hábito, ¿no? Preparando nuestro cerebro, ¿no? Hablando de él en tercera persona, que me quedo con eso, ¿no? Para que nuestro cerebro, cuando se encuentre en esa situación en la vida real, esté más preparado, ¿no? Y tenga pues más facilidad, más rapidez, ¿no? Y que no le parezca, no entren pues esas presiones que hablábamos antes también de cuando te dicen, oye, hay que ir a hacer esto, ¿no? Pues oye, pues si lo he hecho muchas veces, mi cerebro estará más tranquilo cuando lo tenga que hacer en la vez real, ¿no? Y creo que bueno, pues todos estos ejemplos que has puesto, Gerard, pues nos recuerdan que tenemos muchas herramientas para utilizar y generar hábitos. Sí. Y además que me encanta porque hay para los diferentes estados, ¿no? Que es como, primero la detección, que tenemos herramientas como Neureka Lab que nos ayudan en esa detección de nuestras habilidades, de saber un poco en qué estado estamos y que nos ayudan a pegar como ese primero despegue, ¿no? Y después todas estas otras herramientas que a partir de allí nos ayudan también a seguir aprendiendo de una manera motivadora, de una manera que de alguna manera rompe con lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que se han hecho cosas bien, pero creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar.
Sin duda, pues Sí, nada, un perdona, entorno, Sergio. ¿no? Al final, lo importante es ese entorno seguro que si fallas no pasa nada, puedes repetir y ya está, ¿no? Eso es, los Exacto. videojuegos al final nos permiten eso, ¿no? Simulaciones sin parar, ¿no? En un entorno en el que eso, ¿no? Incluso no es ni el juego, muchas veces hablamos del juego físico, ¿no? Que se le da ese valor, pero a veces el juego físico, pues yo me he roto el cruzado, me he roto el pie, dedos, ¿no? Entonces, oye, que los videojuegos, con su mesura y su medida, tienen un entorno perfecto. Sergi, la Pero, verdad para acabar que... solo con esto, porque me habéis hecho pensar en una cosa y ahora sí que ya Sí, damos sí, el cierre, hombre. pero es que justamente cuando hablabas del entorno seguro, ¿no? Muchas veces también como el hecho de los exámenes, depende de qué tests, al principio que hablábamos de esa evaluación, cómo genera también un poco ese miedo al fracaso, ¿no? Ese miedo bueno, a sacar mala nota, a que te castiguen, a no sé qué. Y qué importante es también que en los primeros estados, ¿no? En ese primer evolución cognitiva, en la primera evolución cognitiva, tener ese espacio donde realmente no te sientas tan juzgado si cometes un error. Que es parte del aprendizaje, ¿no? Y qué difícil es a veces, y lo pienso yo en mi caso, por ejemplo, yo he sentido mucho esa presión por sacar buenas notas, ¿no? Y qué importante es a veces decir, oye, es importante, pero esto también es un juego. Vamos a aprender a través del juego y no pasa nada si la cagas. Y aprendes del fracaso, es un fracaso igualmente, pero no es Ahí malo. está. O sea, imagínate. Exacto. Pues Exacto. sí, si le pones a pensarlo así, Gerard, ¿cuántas veces hemos suspendido el examen de tantos bosses, ¿no? Y Sergi, hemos suspendido muchas veces los exámenes de los videojuegos, continuamente hemos suspendido y lo bueno que han tenido, si nos damos cuenta, es que la mayoría de veces, diría que casi todas las veces, nuestra reacción no ha sido un oh, no quiero, no podré superarlo, dejo esta asignatura, no estudio más, sino que es un, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que tengo que pasármelo, ¿no? Y eso ya nos habla mucho de eso, ¿No? ¿no? Y buscar la estrategia, ¿no? Para conseguirlo, preguntando, incluso si hace falta ir a YouTube y ver cómo es, pero te hace Eso es, clic, ¿no? La siguiente vez que lógico. lo encuentres de forma diferente, sabrás, ¿no? Has aprendido. O sea, también es Total. verdad que algunas pantallas se han roto de tirar el mando. Sí, 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 ya sí. sabéis Y que paredes, sí. si estáis rompiendo paredes, pantallas y tal, Good Game Generation, que hay que tener mejor relación con los videojuegos. Sergi, la verdad bueno, estamos en hora y media, o nos pasamos 5 minutos, pero porque estamos intentando ser muy críticos esta temporada, que después se nos queja la gente de, es que son muy largos, pero te lo digo porque nos podríamos, creo, tirar, tanto Gerard como yo, muchas horas hablando contigo. Ha sido un placer. Hemos sacado, creo que unas reflexiones que muchas de ellas no se habían visto y que nos las quedamos y que evidentemente las divulgaremos en tu nombre, porque me parecen súper, súper, súper enriquecedoras muchas de ellas. Gracias por este tiempo y nada, seguiremos hablando porque nos han quedado muchas cosas por hablar. No sé si será en el siguiente capítulo, en un segundo o en alguno de los eventos en los que seguro que nos iremos Y cruzando estaremos muy atentos a la evolución de Neureka Lab, porque la verdad, Sí, a mí sí. personalmente ya de por sí me parece una iniciativa espectacular. O sea, Bueno, muy, y muy yo interesante. ahora acabo de ser papá, Sergi, ya lo hemos comentado, así que en unos meses o así, cuando, ¿a partir de qué edad se puede utilizar? Porque yo estoy grabando ya. Es decir, No tengas prisa, hasta los 6, tranquilidad. perfecto, genial. Pues nada, lo dicho, Sergi, ha sido un placerazo. Muchísimas Gracias gracias. por el Muy rato. bien. Muchas gracias. Pues quédate ahora por aquí, que ahora venimos y nosotros despedimos por aquí el podcast. Y nada, toda la gente que nos haya estado escuchando, que esté por aquí, atentos también a todos los avances que se produzcan alrededor de proyectos como este, como Neureka Lab, porque qué importante también para nuestros chavales, para nuestras chavalas, que puedan ver lo que decía Sergi, ¿no? Ya no solo que alguien les diga, ah, no, tienes déficit de atención, o tienes no sé qué, sino que les diga, hey, que eres bueno en esto, que esto puedes mejorarlo, que aquí está, esto está genial, vamos a avanzar también en esto. Es súper, súper interesante, sobre todo para que se cree lo que decíamos, una educación más, con la atención más personalizada y más efectiva, que al final eso también es lo que queremos. Que más allá de poner etiquetas, que hoy en día Uh -huh. en la educación se ponen muchas Total, etiquetas, de mira, tú eres esto, te sí. lo pongo aquí, es decir, no, esas etiquetas no sirven para nada si no hacemos nada que acompañen, ¿no? Y más allá de, no te fijes en la etiqueta, sino que fíjate en el camino que tienes que hacer para que esa etiqueta sea lo menos importante en su vida, ¿no? En el futuro, y trabaja para que sea su desarrollo sea el más normal o el mejor posible, más
más posible, ¿no? El mejor posible, quiero decir. Así que sí, Totalmente. vamos con ello. Ha sido un placer, Gerard, volver a tenerte aquí. Echamos Sí. un poco de menos a Aimar, pero la verdad que estamos como pez en el agua, y mañana mismo pues seguiremos hablando, porque como decimos Totalmente. siempre, nunca nos Igualmente. vamos Igualmente, a yo librar. lo echaba de menos, tengo que decir que lo echaba de menos, así que me he sentido muy muy bien volviendo por aquí, volviendo a hablar, que he estado, claro, yo he viajado solo, no podía hablar tanto como hablo aquí, entonces, Yo tengo que nada, decir que no he echado de menos estar al control de la máquina, ¿eh? Estoy mucho más cómodo aquí. estás más tranquilo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues eso está bien, Nacho tranquilo, a mí me gusta. Así que nada, muchísimas gracias también a todos los que habéis estado por aquí, volvemos a reiterar que mucha fuerza y muchos ánimos a los que estos días han estado sufriendo, pues, este desastre natural por toda España, y desde aquí, pues eso, muchos ánimos, y nada, que la semana que viene nos vemos con más y mejor, así que hasta la semana que viene. Chao, chao, GG's. Jugando para el futuro, un podcast de GG Gen.